Bienvenido al curso Física para Ingeniería. En esta sesión se determinará que en ciertas condiciones en un sistema físico que consta de cargas eléctricas se obtiene un movimiento armónico simple. Aquí presentamos un sistema físico que consta de dos partículas idénticas, cada una de ellas con una carga más Q. Están fijas en el espacio y separadas por una distancia d. Una tercera carga puntual menos Q mayúscula tiene libertad de movimiento y en un principio está en reposo en la bisectriz perpendicular de ambas cargas fijas, a una distancia x del punto medio entre las dos cargas fijas. A continuación vamos a comprobar que si x es pequeña en comparación a la distancia d, el movimiento de menos q mayúscula será armónico simple. El primer paso es calcular la fuerza total que actúa sobre menos q. Observemos que la fuerza actúa a través de este vector. Vamos a dibujarlo. Se dispone a actuar a lo largo de esta línea roja. También observemos, aquí se coloca la fuerza eléctrica. Es la misma fuerza eléctrica que se dispone acá. Ahora, si nosotros trasladamos el eje Y sobre la carga Q, podemos ver que la proyección en eje Y se va a anular, porque como dijimos al un inicio, son iguales en magnitud las fuerzas. En las proyecciones se dirigen en sentido opuesto en el eje Y, por lo tanto no hay componente Y en la fuerza total. En cambio, si nosotros lo proyectamos en el eje X, vemos que sí hay contribución en la proyección X. Y ambas van en la misma dirección, por lo tanto se va a sumar. De tal forma que la fuerza total es igual a 2 veces, menos 2 veces, porque va en sentido negativo, fuerza eléctrica por el coseno. Como acá está dispuesto con un ángulo θ, se proyecta en el eje X y como se está midiendo con respecto al eje X es coseno de θ. Por otra parte, podemos calcular una vez el coseno del ángulo. El coseno del ángulo es cateto adyacente, es valor de x, entre la hipotenusa. La hipotenusa es fácil de calcular, es la raíz de d cuadrada sobre 4 más x cuadrada. Esto es aplicar el teorema de Pitágoras. Ahora calculamos la fuerza eléctrica. La magnitud es igual a la constante eléctrica, carga 1, la carga 2, sobre la distancia al cuadrado que la separa. La distancia es la misma hipotenusa de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, aquí colocaremos d cuadrada sobre 4 más x cuadrada. Ahora colocamos estos datos en nuestra fuerza total. Entonces, fuerza total es igual a menos 2 veces constante Q mayúscula entre la distancia d cuadrado sobre 4 más x cuadrado por x, por el coseno. En este caso el coseno es x sobre raíz de d cuadrada sobre 4 más x cuadrado. Operando nos queda que es igual a menos 2k q mayúscula por x sobre d cuadrada sobre 4 más x cuadrada a la 3 medios. Ahora, como estamos pensando de que la distancia x es mucho menor que la distancia d, entonces vamos a suponer esto. Si x es mucho menor que la distancia d, entonces podemos despreciar lo siguiente. Miren, d cuadrada sobre 4 más x cuadrada a la 3 medios es igual que tomar d cuadrada sobre 4 a la 3 medios. Como x es una cantidad muy pequeña comparado con d, entonces si yo elevo esta misma cantidad pequeña al cuadrado, se vuelve una cantidad mucho más pequeña. Entonces es despreciable con respecto a d cuadrado sobre 4. Simplificando me queda d cúbica sobre 8. Entonces, bajo esta suposición, tenemos que la fuerza total es igual a menos 16, sustituyendo todo, sería menos 16k q mayúscula, sobre d cúbica x. Ahora, lo que vamos a hacer es aplicar la segunda ley de Newton. Como nos dice que la carga menos q tiene la libertad de moverse
a lo largo de la bisectriz. Entonces, esto nos queda como masa, aceleración, recordemos, es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, entonces sería la segunda derivada de x con respecto al tiempo y debe ser igual a menos 16k q mayúscula sobre d cúbica x. Despejamos, entonces me queda la siguiente forma, segunda derivada de x con respecto al tiempo más 16k q mayúscula sobre d cúbica, aquí también incluimos la masa, x es igual a 0. Observen de que si yo defino como omega cuadrada igual a 16k q mayúscula sobre masa de al cubo, obtendremos la siguiente ecuación diferencial, x b' más omega cuadrada x igual a 0. Esto, como mencionamos en las sesiones anteriores, es la ecuación diferencial de un oscilador armónico simple. Entonces, en efecto, estamos probando de que este sistema físico que consta de cargas eléctricas se tiene un movimiento armónico simple. Aquí, como hemos visto, ya determinamos la frecuencia angular y entonces todo lo que vimos en las sesiones anteriores lo podemos aplicar en este caso. Es decir, podemos calcular la frecuencia de oscilación, aquí ya tenemos la frecuencia angular y también podemos calcular lo que es el periodo. Así que, listo, tenemos aquí un ejemplo en electricidad y magnetismo que se aplica estas condiciones. Si se aplican estas condiciones, obtenemos un armónico simple. Te invito a participar activamente en el curso e ingresar a nuestras sesiones de asesoría. Por último, me pongo a tus órdenes mediante el botón de mensajes al profesor. Gracias.